Descubriendo al espíritu de mentira. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios, la Biblia? ¿De qué manera descubrimos si un espíritu es de Dios o no es de Dios? Si es un espíritu de un falso profeta. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay una indicación clara, de acuerdo a este texto. Esto está en 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿De qué manera identificar si es un espíritu de error o cuando es el espíritu de Dios? Todo tiene que ver con el espíritu del anticristo, porque es el espíritu enemigo de Dios, enemigo de Cristo. Dice así, todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne de Dios. Una de las maneras de conocer si un espíritu de Dios, si un profeta que está hablando de Dios, si un espíritu que nos da una revelación es de Dios, es preguntarle si Cristo vino en carne. Porque el espíritu de error, el espíritu del anticristo, no acepta que Cristo vino en carne. ¿Y esto por qué? Por la razón siguiente, por orgullo. El gran pecado del diablo es el orgullo. Entonces, el diablo no puede aceptar que un hombre lo venció, porque Cristo se hizo hombre, se hizo carne, y en la condición de hombre, la condición de siervo, en su carne, Cristo venció todas las acechanzas y todos los ataques del diablo. El enemigo y los demonios utilizaron todas las armas que tenían disponibles para atacar a Jesús, y lo atacaron fuertemente. La Biblia dice que fue probado en todo. Sin embargo, no pudieron que hacer que el Señor desobedeciera a Dios, que el Señor pecara, que el Señor ofendiera en algo a Dios. Cristo no pecó en nada. Pero entonces el diablo no puede soportar, no puede aceptar que un hombre, porque cuando Cristo actuó sobre esta tierra, no actuó como Dios. Él no actuó con todo el poder que él tiene como Dios. Él actuó como hombre, por eso se hizo hombre. De otra manera hubiera actuado sin hacerse carne. Sencillamente en el espíritu él hubiera vencido, pero no. Un hombre perdió el reino y un hombre tenía que recuperarlo. La autoridad del reino le fue dado a un hombre, le fue dado a Adán, y Adán la perdió. Y tenía que venir un hombre limpio, sin pecado, santo, para poder recuperar la autoridad del reino. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo venció al diablo, venció las tinieblas como hombre. Se sometió a la voluntad de Dios, se sometió a la ley, se sometió a los mandamientos del Señor y vivió una vida santa y no hizo nada que no fuera dirigido por el Padre. El diablo no puede soportar esa verdad que fue derrotado por un hombre. Cristo lo venció. Entonces, una de las cosas por la cual él no acepta que Cristo vino en carne es por eso, por orgullo. Entonces, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Eso es clave, que confiese que Jesucristo ha venido en carne. El Espíritu de Dios confiesa que Cristo vino en carne. Otra señal que Dios nos da, muy importante para descubrir cuando un espíritu es de error, cuando un espíritu es un espíritu diabólico o cuando es un espíritu que proviene de Dios, es la siguiente. Vamos a leer. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Aquí está hablando el apóstol Pablo que a los corintios está diciendo que cuando eran gentiles, cuando no conocían a Dios, ellos los llevaban engañados delante de los ídolos mudos, que los ídolos de yeso, de piedra, de madera, no hablaban y ellos estaban allí. Pero ahora, por tanto, os hago saber que nadie, pero ahora como está en el Evangelio y ahora tenemos el Espíritu Santo y ahora están los ángeles de Dios para guardarnos, guiarnos, para dirigirnos, entonces ahora el apóstol le hace una aclaratoria para que ellos sepan discernir también cuando un espíritu es de Dios y cuando no es de Dios. Le dice así, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, ningún espíritu de Dios, ningún espíritu que venga de parte de Dios va a ofender a Cristo en ninguna manera. Eso es un detalle. Y otro detalle que es tan importante, y yo diría que es mucho más importante todavía, que es este. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No, entonces es muy importante
Si algún espíritu está hablando con usted, si un espíritu le está diciendo algo, cosa, es importante preguntarle, Cristo vino en carne y la pregunta ¿es Cristo tu Señor? ¿Puedes confesar que Cristo es tu Señor? ¿Puedes repetir y decir Cristo es tu Señor? Y si es de Dios lo va a decir y si no es de Dios no lo va a decir, no lo puede decir. Entonces, son dos detalles muy importantes. Nuestras palabras son muy importantes. Lo que nosotros confesamos, lo que nosotros hablamos, nos damos cuenta en este tipo de estudio cuán importante es. Aún nosotros somos salvos, parte en lo que hablamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Eso está en Romanos 9, capítulo 10, versículo 9. Entonces, ahí vemos que si no confesamos con la boca que Cristo es el Señor, no somos salvos. Por eso el diablo no puede confesar con su boca que Cristo es su Señor, porque no es salvo, porque Dios no se lo permite y porque el diablo mismo no se lo permite, porque es una rebelión entre ellos. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Esta es como una defensa que nos ha dado el Señor, para podernos defender del engaño y de la trampa de los espíritus de error, de los espíritus de engaño, espíritus de mentira. Ningún espíritu de error confiesa que Cristo vino en carne por orgullo. El diablo no acepta que su gente la reconozca que Cristo vino en carne, porque sería aceptar que un hombre lo venció. Lo que el diablo ha inventado siempre, que Cristo vino en un cuerpo superior, que Cristo vino en un cuerpo glorificado, que Cristo vino de una manera, y no es así. Cristo vino en un cuerpo de carne como el suyo, como el mío, y en ese cuerpo, con todas las debilidades que puede tener ese cuerpo, Cristo venció sobre todas esas cosas y venció el pecado y venció la carne y derrotó al diablo y la potestad y a los principados, y Cristo venció sobre todas las tinieblas. Esa es nuestra victoria. Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Fernando Renaud, tengo más de 45 años enseñando y estudiando la palabra del Señor. Y el Señor me ha dado que escriba más de 25 libros sobre temas espirituales, profecía, doctrina, apostasía y edificación. Si alguien está interesado en profundizar más en la vida espiritual, puede conseguir mis libros en Amazon. Voy a dejar un link en la descripción del video. Y también les invito a que vean este video que está por acá, que está muy interesante, tiene mucha edificación. Dios les bendiga y Dios les guarde.